Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver un dispositivo que es el módulo sensor de temperatura. Es el último que falta. Les digo, el proyecto final es el montaje de dos dispositivos principales o dos módulos que son el módulo IRF 520, que es el que sirve para utilizar la señal PWM para regular la potencia que se disipa en una resistencia o en cualquier carga eléctrica, y un módulo que sirve para sensar la temperatura. Vamos a ver el funcionamiento de ese módulo. Empecemos entonces. Bueno, el módulo, la referencia es MAX 6675. Previamente esta mañana ya en plataforma creé una página con la descripción de este dispositivo. El MAX 6675 es un módulo, pues voy a mostrar aquí lo que tengo en la página, es decir, en la universidad, en la plataforma, van a encontrar ustedes en la unidad 2 una página que se llama tema adicional 4, módulo sensor de temperatura. Así se ve como está aquí. El módulo precisamente consiste en un dispositivo que a usted se lo venden junto con una termocupla, un termopar, un dispositivo especialmente diseñado para medir temperatura. Es un termopar tipo K, hay de varios tipos. El que venden es tipo K, es el más comercial. Este dispositivo que está acá, esto que se ve, tiene un bulbo sensor. Esta cosa es una cápsula de acero inoxidable dentro de la cual hay una aleación de dos metales, o más bien hay una juntura de dos metales. Hay un principio físico con el cual metales de diferente composición, al estar unidos y sometidos a una temperatura, generan una diferencia de voltaje entre los dos puntos de contacto. Precisamente ese voltaje es proporcional a la temperatura y es el que se utiliza para hacer la medición. Ese voltaje es muy pequeño, es de unos pocos milivoltios, muy poquitos milivoltios, por lo que es necesario utilizar este módulo. El módulo permite que se tome la señal de muy bajo voltaje, se convierte, se amplifica, se utilizan amplificadores operacionales que maximizan la señal y fuera de eso la convierten en una señal digital, es decir, la transforman en una señal que se puede leer directamente en un dispositivo programable, la tarjeta Arduino, por supuesto. Entonces, este dispositivo, como ustedes pueden ver acá, tiene esta apariencia, tiene 5 paticas, el costo es más o menos 22,000 pesos, se lo venden junto con esta placa. Entonces la idea es que nos basemos para la parte esquemática. Esta es una vista pictórica, pues que toma las partes esenciales, ¿no? Entonces tenemos los elementos donde se conectan el termopar. El termopar tiene una polaridad, es decir, tiene un terminal positivo que es el rojo y un terminal negativo que es el azul. Entonces se conectan, tiene unos terminales de conexión, unos bornes para conectarlo apropiadamente, que serían estos de acá, y tiene 5 terminales, que son estos que ustedes ven en esta parte. Están tal cual el orden en el que viene la versión comercial. Obviamente, 2 de esos terminales son los que se conectan a los 5 voltios y a la tierra de Arduino. Estos 3 terminales, que están marcados como CSK, CS y SO, permiten que se comunique con la tarjeta para que la lectura de temperatura, que se da en forma análoga, se convierta en un valor digital. Lo bueno de este dispositivo es que la termocupla es capaz de medir, o sea, una termocupla industrial, por ejemplo, es capaz de medir desde menos 200 grados hasta 1250 grados centígrados. O sea, perfectamente se puede utilizar en hornos industriales, en sistemas de calefacción, en reactores termoquímicos. Pues lo que no podría hacerse es meterse, por ejemplo, en hornos de fundición, porque ya la temperatura es muy alta, ¿no? Pero 1250 grados es una temperatura importante. Y además que todo es porque da una buena precisión. Con este dispositivo tiene una limitación, solo puede medir entre 0 y 1024 grados centígrados. Entonces, eso sin embargo es un rango bastante bueno, alcanza a medir una buena cantidad, y para la mayor cantidad de aplicaciones industriales está bien, se mide bien. Bueno, entonces, este es el módulo MAX 6675. Como decimos, mire, la conexión debe hacerse de tal manera, ustedes ven aquí, lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, noten ustedes que el terminal CSK, pero que aquí esto se ve un poquito, yo les voy a pasar, venga, a ver, vamos a copiar esta imagen, se les voy a pasar ahí por el WhatsApp.
para que ustedes tengan ahí. Pues vamos a ver, son dos grupos los que tengo, el de Duitama y el de Tula. Bueno, entonces aquí les va, vamos a ver si aquí lo toma. Entonces, ahí se lo envían los señores de Duitama. Ahora vamos con los de Bogotá. Y para la gente de Bogotá, ahí va. ¿Listo? Ahí ya acabé de enviar el archivo de imagen a ambos. Es este archivo que se ve acá para que lo vean un poquito mejor. Voy a ver si esto se deja abrir en otra. Ampliemos imagen. Esto sí. Perfecto. Aquí está bien. Listo. Mantenga el botero sobre la imagen. Listo. Entonces miren aquí cómo se conecta. Entonces, las tres terminales SSK, CS y SO se conectan respectivamente a las terminales 13, 12 y 11. Bueno, para que sea visto mejor, vamos a hacerlo en FreeSync. Ya vi cuál era el error de la vez pasada. Mire, aquí estoy representando el MAX 6675. Voy a utilizar también la tarjeta Arduino. ¿Listo? Aquí está. Bueno, yo suelo preferir, como vamos a utilizar varios elementos y casi todos ellos requieren alimentación de 5 y GND. Entonces, recuerden ustedes que en la terminal de 5 voltios solo hay una, entonces por eso utilizar mejor el terminal que está aquí. Entonces, bueno, lo típico es que conectemos tierra acá, le cambiamos a color negro, vamos a hacer el montaje tal cual. Bueno, ¿listo? Vamos entonces a hacer puente aquí y vamos a hacer puente acá. ¿No? Y acá. Ok. Y finalmente hacer un contacto aquí. Listo. Bueno, muy bien. Ahora el positivo. Vamos a sacar el positivo de aquí, de los 5 voltios de Arduino. Acá. Tenemos el color del cable. Listo. Y obviamente puenteamos acá. Y puenteamos, hacemos la conexión aquí. ¿Listo? Bueno, listo. Y falta nomás este. Ok. Esa es la conexión que yo sugiero al protoboard en la medida que van aumentando cosas. De esa manera, pues tendremos varios objetos que podemos conectar aquí a los 5 voltios, ¿no? Bueno, listo. Ahora sí. Vamos ahora a trabajar con este. Bueno, entonces, como decimos, los elementos de conexión básico es, aquí vamos a conectar la termocupla, el termopar. Sin embargo, pues yo la verdad no tengo, pues, no tengo aquí este programa no tiene específicamente una termocupla, pero sí podemos tomar ahí un recurso que nos puede servir. Vamos a ver. Simplemente un conector de dos terminales. A ver. Mirenlo acá. Termina de cargar. Y ahora sí. Listo. Esto lo voy a representar como un sensor de termocupla. Es una termocupla porque tiene dos terminales. Las termocuplas tienen dos terminales marcados. Recuerden, terminal rojo es positivo, terminal negro es negativo. Debe conectarse tal cual positivo acá, negativo acá.
Eso no tiene ningún misterio, ¿cierto? Vamos a conectarlo aquí. Entonces, rojo acá, negativo acá. A ver, el negativo, el positivo negativo de la termocupla no tiene nada que ver con la alimentación de Arduino, ¿no? Es decir, esto aquí no es que lleguen los 5 voltios de Arduino ni acá. Lo que pasa es que la termocupla, también en algunas aplicaciones le dicen termopila, simplemente es una juntura bimetálica de un material cromo y aluminio, dos metales que se conectan en un punto, son dos, un puntico donde se pegan pues esos dos, y cuando se someten a una temperatura generan un voltaje que es muy pequeño, en el orden de microvoltios, pequeñísimo, pero que es proporcional a la temperatura a la que están sometidos. Entonces, como producen una diferencia potencial, el Muy buena positivo, pregunta, qué pena. señor, ¿Es diferente la PT-100 a la sí, termocupla, cierto? Porque la sí es PT-100 diferente funciona porque con una resistencia la PT100 es una resistencia de platino, que varía sí, su que varía ohmiaje, con la sí. temperatura y que requiere otro tipo de cosas. Esta genera voltaje. La PT100 lo que hace es variar resistencia, pero también se utiliza mucho, ¿no? También es bastante utilizada, sí, señor. Bueno, entonces esta, pues que como existe el módulo MAX 6675 que es tan comercial, pues la termocupla tipo K también es bastante comercial. Y de hecho, usted este módulo se lo venden junto con la termocupla. Por lo menos aquí en Tulsa es así, no sé si en Bogotá será de la misma forma, ¿no? Yo creería que sí. Bueno, entonces vamos a mover esto acá. Bueno, compañeros. Listo. Ok, entonces, ¿cómo se conecta este aparatico? Entonces, la idea siempre, la misma, ¿no es cierto? Tiene dos terminales de alimentación que vamos a conectar, por ejemplo, aquí. Entonces, ya ustedes escogen. Aquí, pues, mi propuesta es que siempre utilicemos el protobar para la conexión de la alimentación para dejar los terminales libres para poder conectar múltiples cosas. Entonces, por ejemplo, el GND, claro, va obviamente aquí a tierra, ¿cierto? Tratemos de dejarlo derechito, ahí. Y el BCC va a positivo, ¿cómo no? No podía ser de otra forma, ¿no? Fíjate que el color del cable no tiene ninguna influencia desde el punto de vista de lo eléctrico, ¿no? O sea, eso no influye, pues. Listo, démoslo así. ¿Sí ven? Listo. Entonces, ¿cómo voy a conectar estos? Ahora simplemente yo lo que voy a hacer es, en este caso, como estaba mostrando aquí, vamos a conectar la terminal SSK al pin 13, la terminal CS al pin 12 y la terminal SO al pin 11. Es decir, en su orden 13, 12 y 11, porque la numeración que tiene aquí es exactamente corresponde a la que está aquí. Cuando vemos acá, mírelo. ¿Sí ve? No sé si alcanzan a ver ahí. SSK, CS y S0. Entonces, tengo que unirlo, obviamente, con los elementos aquí, con el 13, el 12 y el 11. Entonces voy a utilizar cable acá y de pronto tendré que mejorar un poquito la estética para que esto sea más o menos presentable, ¿no? Cambiémosle el color y dejémosla, al ser terminales digitales, pongámoslos de color verde. Escojamos el verde para representar terminales digitales. Entonces pongamos este acá. Malaya, los cables de la vida real fueran así de fáciles, ¿no? Bueno, listo. Ahora vamos a conectar. Entonces, SCK se conecta al terminal 13. CS se conecta al terminal 12. ¿Sí? Y el terminal SO se conecta al 11. ¿Listo? Trato de dejarlo lo más simétrico que se puede, ¿no? Pues listo. Ok, esos serían los tres cables conectados aquí. Eso es todo lo que usted necesita para que esto funcione. Y obviamente tener conectada la termocupla.
termocupla tipo K. Se puede conectar una termocupla industrial y funciona. Me consta porque mi trabajo, yo tengo un trabajo, un reactor, proyecto de investigación donde conecté precisamente una termocupla de tipo industrial a este. Ahora, las termocuplas por el precio es la calidad de representación. Las termocuplas de baja calidad presentan variaciones de temperatura muy grandes, tienen mucho ruido. Las termocuplas industriales de alta calidad presentan un voltaje estable, bajo contenido de ruido, ¿no? Pero básicamente cualquier termocupla tipo K va a dar la misma medida porque están calibradas. Obviamente, entre más cara, pues mejor va a ser la calibración, más adecuada va a ser la lectura. Bueno, ¿listo? Eso sería lo básico que tenemos. Bueno, y si solo queremos medir, entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora. Para trabajar esto, entonces, procede de la siguiente manera. Este es el diagrama esquemático de cómo deben conectarlo. Recuerden que esto está en la plataforma. Lo que viene ahora es, una vez conectado esto, es cómo programamos la programación. Entonces, la programación la voy a hacer yo paso a paso para que ustedes, para que les quede bien, o sea, para que, obviamente me voy a guiar por lo que hice, como les dije, yo ya hice el material allá, es decir, ya esto fue hecho, entonces abrimos el entorno de programación Arduino, Arduino IDE. Bueno, vamos a abrir un archivo nuevo, pues. Busque la res, eso. Listo, vamos a poner un archivo nuevo y cerremos este para trabajar desde el principio. Bueno, muy bien. Bueno, listo. Muy bien. Abrimos un nuevo Sketch. A esto se le llama Sketch. Recuerde que cada uno de los programas de Arduino recibe el nombre de Sketch. Entonces, un Sketch es donde usted va a registrar los datos. Primero tenemos que conseguirnos una librería que se utiliza precisamente para leer el MAX 6675. Es decir, para que usted no se tenga que preocupar por nada. Ya utiliza un programa que otra persona ya hizo. Ya lo desarrollaron para que usted lo trabaje, usted no tiene que preocuparse por nada más. Bueno, entonces usted se va aquí, a esta parte de la página, donde están estos libritos, acá, hace clic ahí, se va a desplegar el gestor de bibliotecas. Aquí en el cuadro de búsqueda que se ve, espero que sea lo suficientemente grande para que lo vean, vamos a escribir en mayúsculas MAX 6675, que es el nombre de esto. Tenemos varias opciones aquí para trabajar. Tenemos la librería de Rothschild, de Adafruit, de mucha gente acá, ¿cierto? Pero si usted tiene dudas, pues simplemente también puede descargarla, porque es que a veces las librerías que están acá, hay tantas que uno no sabe quién escogerlas. Entonces, por ejemplo, yo descargué la de Adafruit, que es la la tercera que está disponible aquí, ¿sí? Esta, que yo ya la instalé. Ahí simplemente a usted le va a aparecer el botón instalar o eliminar si es el caso. Si no le funciona, la podemos cambiar. Con esto simplemente darle clic en eliminar. Entonces, la librería MAX 6675 de Adafruit, entonces esa empresa produce librerías bastante confiables, la instalan, simplemente hacen el proceso de instalación. Es posible que se les abra un cuadro cuando ustedes le vayan a dar a instalar a esta librería que yo ya instalé. Es posible que se les abra una ventanita que dice instalar las dependencias de biblioteca y si le pide instalar con las dependencias, por favor, denle instalar todo. ¿Sí? Si no nos funciona, pues quitamos, eliminamos esa librería y buscamos otra. Incluso los mismos tutoriales que aparecen en internet le dicen a uno qué librerías trabajar. A mí me ha pasado que a veces he trabajado con librerías que están aquí y no ha funcionado. Por ejemplo, con el display LCD nos ponía mucho problema la librería que aparece acá. Tuvimos que descargar una de internet para que funcionara. Y sí funcionó. Lo vimos en la página de Luis Llamas. Ahorita pues lo vemos para que
Si no es del caso, la instalamos y entonces una vez instalada, usted se va aquí donde dice Sketch, esta pestaña, donde dice incluir biblioteca. Cuando usted ya añade la biblioteca, tiene que estar la librería por acá. Mírela aquí. Esta. Listo. Ahí está. La librería Mac 6675. Entonces, esta librería ya aparece con que usted lee aquí simplemente Sketch. Recuerde, aquí en la opción incluir biblioteca. Y buscan en el listado de bibliotecas instaladas la que dice Mac 6675. Esta. ¿Listo? Para que aparezca como se ve acá. Bueno. Listo, hemos metido la temperatura. Otra cosa que hay que hacer es, para que no le van a tener problemas a la hora de compilar el problema, pues incluyan aquí en herramientas la placa que vamos a utilizar en el Arduino ABR Boards, la Arduino 1, aquí. ¿Listo? Es decir, desde el principio adaptemos que la tarjeta a utilizar sea el Arduino 1 para que cuando vayamos a hacer la compilación del código no haya problema. Bueno, listo, incluimos la librería. El siguiente paso. Vamos ahora a hacer una declaración de variables. Ustedes vieron, como vieron en la imagen, aquí, que nosotros hemos conectado las terminales de esto, de tal forma que la SCK esté conectada al pin 13, la CS esté conectada al terminal 12 y la SO esté conectada al terminal 11. En ese orden, 13, 12 y 11, respectivamente SCK, CS y SO. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a declarar unas variables para poder hacer eso. Más abajito, sin meternos en las dos estructuras de programación que son el setup y el loop. Esta declaración de variables se hace aquí por fuera. Vamos a declarar unas variables de tipo entero, int, integer, en inglés es entero, y vamos a nombrarlas precisamente por el nombre de las terminales. SO, que fue conectada a la terminal 11, coma, CS, que fue conectada a la terminal 12, coma, y esta vez escribiría normalmente SCK. Sin embargo, SCK es una palabra reservada en el entorno de programación Arduino y se utiliza, de hecho, la expresión es System Clock. Es una simplificación, abreviación de las palabras System Clock, que es reloj del sistema, que muchos procesadores, sistemas programables tienen un reloj interno para configurar. Entonces, para evitarnos líos, no lo llamamos CSK para que no vaya a haber conflictos y le pongo una letrica aquí antes. Voy a llamarla SSK. Listo. Con esa letrica ya no voy a tener problemas. ¿Listo? Que llame así, SSK. Es una variable que acabo de entrar y el número que se le asigna es el 13 porque es a esa terminal que está conectada. Recuerden que aquí se termina con punto y coma. Lo que pasa es que en este mismo renglón estoy declarando tres variables que simplemente asignar las terminales a la que están conectadas respectivamente estas. ¿Listo? Profe, ahí después de ese igual 13, ahí no hay un espacio. Sí, por estética más que todo, no porque sea necesario. Ah, no tiene nada que ver. No. Buenas prácticas de programación. Los espacios ayudan como que se vea más elegante, ¿no? Bueno, Vale. listo. Ahora, una vez hecho esto, vamos a declarar una instancia. A ver, ¿qué es eso? Cada vez que se incluyen librerías, las librerías generan lo que se denomina una instancia. O sea, además de la información necesaria con la que usted se tenga que referir, esto es cuestión de programación, no se me ocurre una manera sencilla de explicarlo, pero básicamente es crear un objeto. Es colocar esto. Van a escribir ustedes Max 6675, espacio. Vamos a darle un nombre cualquiera al sistema de registro de temperatura. Estamos usando un módulo que va a medir una temperatura. Yo la voy a llamar simplemente termopar, pero puede ser cualquier palabra. Termopar, listo, ahí está. Entonces, esto me permite crear, aquí pueden poner el nombre que quieran, termopar, temperatura, caldera, horno, ¿sí? pH,
decir, póngale el nombre que quieran, pero yo lo pongo así para que yo sepa que es la medida de una temperatura. Y aquí dentro se va a colocar las etiquetas, las variables que se utilizaron. La primera que se debe escribir es la que representa el system clock, el reloj del sistema, que ya sabemos que esto será sustituido después por el número 13, porque es la terminal desde la cual se va a generar el reloj. Pues que los sistemas digitales incluyen un relojito, una señal, un pulso rectangular para poder ejecutar las tareas. Ese reloj sirve para coordinar la ejecución de las instrucciones. Luego viene, el siguiente elemento que viene es el chip select, o sea, el número 12, y finalmente el SO. Termina con punto y coma. ¿Listo? ¿Qué es este cuento de las instancias? Bueno, en este caso nosotros estamos utilizando un módulo MAX 6675 porque solo necesitamos medir una temperatura. Pero no es raro que en un proceso industrial usted requiera medir temperaturas en diferentes puntos. Obviamente usted necesita una termocupla o si utilizamos termocupla, necesitaremos termocuplas diferentes para medir temperaturas diferentes. Por ejemplo, en la operación de una caldera se puede necesitar un sensor de temperatura, una termocupla, que esté conectado, por ejemplo, en la válvula de entrada para poder monitorizar la temperatura del flujo de entrada, otra termocupla en la válvula de salida y otra termocupla en la mitad justo en medio del tanque para poder usted monitorizar las temperaturas en puntos distintos. Puede ser. Si usted tiene un reactor termoquímico, los reactores termoquímicos generalmente tienen una fuente de calor externa, que puede ser una resistencia eléctrica, ¿cómo se llama? Un calefactor inductivo, por ejemplo, cuando se trata de calentar metales, o por ejemplo un quemador a gas, cualquier fuente de calor. Entonces es habitual colocar termopares al pie del elemento que genera el calor, ya sea una resistencia eléctrica, ya sea un horno de gas o incluso un horno inductivo, podría utilizarse. Bueno, entonces una vez hecho eso, Profe, señor, ¿qué tiene que ver que el IN sea en forma ascendente y el termopar sea en forma descendente? no, es que esto no importa el orden que lo declare. Esto es porque a mí me gusta que esté primero el 11, después el 12 y después el 13. Lo importante es que el orden aquí sí importa el orden. Primero es la terminal que sirve de reloj, la terminal que permite seleccionar el chip y la terminal que envía la información que representa el valor de temperatura. Esto es complejo. Hay un protocolo de comunicación que se llama el Serial Peripheral Interface, que es el que se utiliza para que los circuitos integrados microprocesadores puedan comunicarse entre sí, enviándose datos como pulsos digitales. O sea, eso es a nivel de comunicación digital. Yo simplemente con estas librerías, lo único que tengo que tener en cuenta es que usted, acuérdese, esta es la patica SSK del módulo MAX 6675. Aquí debe estar la terminal CS y aquí la SC. O sea, aquí el orden sí importa, pero acá el orden de la declaración no importa. Pude haber cambiado, nombrado primero el SSK, después al CS y por último al SO. No pasa nada, da lo mismo. O sea, el orden en que se declaren las variables no va a alterar cómo se utilizan. Pero aquí dentro sí es importante el orden. Fundamental. Bueno, ¿listo? Ok, entonces hasta aquí tenemos lo que se llama la cabecera del programa. Estas son las directivas de preprocesamiento y sencillamente son instrucciones que se ejecutan en el software, es decir, en el entorno de programación, antes de cargar el programa en la tarjeta Arduino. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Quiero que este programa muestre la temperatura que mide la termocupla. Yo les explicaba, usted puede necesitar en un proceso medir temperaturas diferentes. Por ende, necesitará diferentes temperaturas y por ende, diferentes termocuplas también necesitarán diferentes
módulos MAX 6675. Por cada termocupla, para un proyecto de estos deberíamos tener un módulo MAX 6675. Y ahí es donde usted necesita las instancias. Entonces, si usted tiene 3 temperaturas y las va a medir con la misma tarjeta, entonces usted aquí colocaría otra vez, repetiría la palabra MAX 6675, pero aquí cambiaría el nombre. Por ejemplo, podría llamarlo Termopar 2, Termopar 3, o por ejemplo, darle el nombre de acuerdo a qué temperatura quiere medir. Entonces, por ejemplo, usted llamar aquí temperatura o T-in para temperatura entrada, T-out, temperatura de salida, y T-sol para temperatura en la solución, algo así. Es decir, ya cuestión de nombres, pongan los nombres descriptivos para que el nombre de la variable o el nombre de la instancia le diga a usted claramente qué es lo que está midiendo, a qué corresponde, para que cuando usted examine el código tiempo después, más o menos en su cabeza tenga una idea de para qué es que lo utilizaba, ¿no? Pero técnicamente usted puede colocar aquí cualquier etiqueta de texto y número, ¿no? Etiquetas alfanuméricas. Pero se suele utilizar nombres que sean descriptivos, porque para el programador es más fácil identificar qué era lo que quería hacer. Después de meses que usted vuelve a ver el programa, a lo mejor usted más tarde necesite hacer esto en alguna parte, le va a servir. Bueno, entonces aquí vamos entonces, ahora sí, eso explicaba yo las instancias. Si usted va a utilizar más de un sensor de temperatura, ahí va a necesitar utilizar este MAX otra vez. De esa manera, el programa sabe dónde está midiendo la temperatura, a qué dispositivo es que le está leyendo. En este caso no tenemos sino uno, no hay problema. Lo que yo quiero con el programa es que se mida la temperatura, me diga el valor de temperatura, lo voy a visualizar. La única manera de visualizarlo es a través de una herramienta que se llama el monitor serial. Entonces, el monitor serial se activa de la siguiente forma. Entonces, vamos a escribir aquí serial begin. Y generalmente el valor tradicional que se suele poner es 9600. Es el valor de transferencia de datos que existían en los módems más antiguos. Cuando el internet se utilizaba por línea telefónica, ¿recuerdan ustedes? En esa época, cuando el internet nos llegaba por el cable del teléfono, que si entraba internet, usted estaba en internet y alguien contestaba, levantaba el auricular, se caía el internet. Bueno, pues esa era la velocidad que se manejaba. Se manejan velocidades más altas y si usted la necesita la usa, pero 9600 suele ser una velocidad suficiente para manejar variables físicas, ¿no? Pues después colocamos listo, ahí está. A ver, esta función, ¿para qué se utiliza? Esta función configura la comunicación con una velocidad. Es importante que se configure la velocidad igual en la tarjeta Arduino, en el programa y en el monitor serial, pero lo que pasa es que uno puede utilizar diferentes programas o todos los programas, los lenguajes de programación, suelen tener unas instrucciones que pueden tomar datos del puerto serie, por donde manda Arduino. O sea, Arduino se puede leer, la información que llega de Arduino se puede leer a través de diferentes plataformas, con MATLAB, con lenguaje C, con Python, ¿sí? Entonces, lo importante es que cualquier programa que usted utilice, la velocidad de transmisión sea la misma que usted figuró acá. Eso es importante. Tiene que ser la misma velocidad, el mismo número, o si no, no va a haber comunicación. Es como si hablaran en otro idioma. Listo. Luego voy a dar un atraso aquí de 500 milisegundos. Esto es para dar una pausa pequeña que permita estabilizar la lectura del sensor. El sensor tiene la capacidad de transmitir información más o menos cada 180 milisegundos. O sea, máximo necesita 180 milisegundos para recibir la señal de la termocupla, del termopar, amplificarla y luego convertirlo en una señal digital. Más o menos son 180 milisegundos los que necesita. Sin embargo, pues
este es el primer mensaje que va a aparecer. Uno podría colocarle más como para que se vea chévere, ¿no? Bueno, esos son los primeros datos ahí. ¿Listo? Entonces, ahora voy a declarar una variable aquí de tipo float. A ver, ¿qué diferencia hay entre la variable entera? Las variables enteras, como su nombre lo dice, son números enteros, necesitan menos espacio en memoria para representarse. Hay otro tipo de variable que son la variable de tipo float. En inglés se refiere a números decimales de punto flotante. Los números de punto flotante es porque pueden medir valores decimales para que la temperatura, porque si la declaro de tipo variable entero, pues solamente me podrá dar valores. Ay, pero solamente me podría dar valores enteros y resulta que puede dar temperaturas de 0.25, de 17.5 grados, de 22.75 grados y así. Entonces, voy a declarar una variable que voy a llamarla precisamente por conveniencia temperatura. Ya, temperatura que va a ser igual, y ojo porque esta función es clave. Esto existe gracias a la librería. Ponemos el nombre de la instancia, termopar, punto, ahí aparecen las opciones read Celsius. Esto me ofrece la posibilidad de leerlo en grados centígrados o leerlo en grados Fahrenheit. Ofrece las dos opciones. Obviamente por nuestro medio, temperatura en Celsius está bien, punto y coma. Esta función lo que hace es que toma la medida del termopar, la convierte en un valor digital, lo lee y lo asigna a la variable que yo llamé temperatura. Y ese número que va a asignar corresponde a la temperatura en grados centígrados. ¿Listo? Si usted llamó al elemento, a la instancia aquí, lo llama termopar 1, pues aquí será termopar 1 punto. Si es temperatura en otro lado, termopar 2 punto, así sucesivamente. Como no tenemos sino un solo termopar, pues esto de una vez ya guarda la variable en una variable de tipo flotante que se llama temperatura, por lo que va a mostrar con valores decimales. O esa es la idea. Listo. Ahora viene. Vamos a utilizar, a verificar. A veces hay problemas en la lectura, puede ocurrir que haya una lectura incorrecta, que no se genere un número, a veces hay una interrupción, a veces pasa, eso suele ocurrir, que por una interferencia electromagnética, como por ejemplo el encendido de un motor eléctrico, una chispa eléctrica, hace que se caiga la comunicación porque se generan unas señales falsas que no representan ningún valor numérico. Eso voy a usar el siguiente truco para evitar que eso pase. A ver. Y les voy a decir qué significa este if, isnan. Es un condicional. Isnan significa, es una función que mira si el dato que está guardado aquí corresponde a un valor numérico real o no. Cuando dice isnan significa is not a number, o sea, no es un número. Si el valor que está guardado acá no es un valor de temperatura válido o no corresponde, entonces voy a hacer que me muestre un error. Pues voy a decir imprima serial print ln un error de lectura. Entonces, que nos diga error al leer la temperatura. Listo. Pongámosle aquí un punto final para que se vea decente. Listo. Siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Este condicional se llama así, condicional. Lo que hace dentro del condicional es ver si la temperatura no es un número, entonces genera este mensaje de error. Pero si sí corresponde a un número, o sea, esto se utiliza una cosa que se llama el else. Acortamos aquí. Los condicionales permiten ejecutar código si se cumple o no una condición. Entonces, esta evalúes si la temperatura que se midió por alguna razón, una chispa eléctrica,
el encendido de un motor, cualquier interferencia electromagnética produce una corrupción de los datos, entonces lo que hace es generar este mensaje de error. Pero si no es así, entonces la palabra else es para decir, en caso de que esto no sea verdad, o sea, que temperatura sí sea un valor numérico, entonces ejecute otra cosa, y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces aquí vamos a utilizar las instrucciones para mostrar lo que se, el valor de temperatura. Vamos a llamar serial print, abro paréntesis, entre comillas, la cadena de texto que quiero mostrar. Temperatura. Quiero que se vea la cadena de texto. Temperatura, espacio, cierro. En el mismo renglón, sin comillas, voy a colocar la variable. ¿Cuál es la diferencia entre lo de arriba que dice temperatura y lo de abajo que dice temperatura sin comillas? Que cuando usted pone comillas va a mostrar el texto temperatura. Usted va a ver las letras que configuran la palabra temperatura, mientras que cuando usted utiliza aquí sin comillas, lo que va a mostrar es el valor que está guardado en la variable de ese nombre, la variable temperatura. Hay un valor de temperatura en grados centígrados que se lee y lo va a mostrar. Entonces, como está serial print, lo imprime en la misma línea. O sea, se va a ver temperatura 2 puntos igual al valor que lea. Luego, finalmente, ponemos serial print ln para que cambie de renglón y ponemos aquí este símbolo, que quiere decir grados centígrados. O sea, temperatura, el valor numérico y acompañado de grados centígrados para que yo sepa que precisamente la lectura es en grados centígrados. Listo. Finalmente voy a poner un retardo de 1 segundo para que cada segundo me dé una lectura de temperatura. Ese es el programa que debo poner a correr. Por supuesto, vamos a guardarlo, guardémoslo de una vez, donde dice guardar como, y Profe, démosle como, señor, después de Islan, ahí va punto y coma también, Islan temperatura, Islan temperatura. sí, señor. Ya Falta le la muestro. punto y coma. No, 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 no. Los condicionales no terminan con punto y coma. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, es la única parte que no termina con eso. O sea, la función que pregunta si una condición C no lleva punto y coma. Las otras funciones sí. Y también hay otras funciones como el while, como el for, que esas tampoco llevan punto y coma. Bueno, entonces, ok. Esto lo que hace es mostrarme en el monitor serial. El monitor serial simplemente es una ventana dentro del programa Arduino. Simplemente busque el monitor serie, hacen clic acá. Como no tengo conectado nada, pues no muestra nada. Abre un espacio aquí para que la información que Arduino le envía acá a través de este código se pueda visualizar. Y como no tengo aquí la termocupla ni tengo el Arduino, pues esto lo tendrán que probar ustedes, hacer el montaje y me cuentan cómo les va. Este sábado vamos a hacer una evaluación como se le hizo a la gente de Uitama. Yo les voy a poner a ustedes un enunciado donde quiero que ustedes hagan algo con la tabla de pruebas que espero lleven este sábado para que puedan hacer el montaje de eso. Vamos a hacer la verificación a ver cómo sale. Entonces, la idea es que una vez que se corra este programa, vamos entonces a verificar, cerremos aquí el monitor serie y verifiquemos. Esto. Por lo menos errores de sintaxis no hay. Vamos a ver qué pasa. Yo les decía que aquí no se puede utilizar el SSK porque ocurre un conflicto. Les voy a mostrar exactamente qué conflicto ocurre. Entonces, venga, borro estos dos. Listo. Y vamos a compilarlo y verá que les va a generar un mensaje de error. Bien, ahí está. Entonces, aquí viene un problema, ¿sí ve?
Aquí reporta, hay un conflicto en la declaración de SSK. ¿Por qué? Porque la variable SSK ya existe. Es una constante que está configurada dentro del sistema para otra cosa. Ya está reservada. Entonces, la recomendación es no lo utilice. Por eso es que yo utilicé la S antes para diferenciarla. También pude haberle colocado un número, SSK1, por ejemplo. Pero se me dio la gana de utilizar la S minúscula, porque puedo. Simplemente ya con eso es diferente. Entonces, bueno, recuerdo, así va a ser. Entonces, muy bien. Recuerda que entonces les voy a mostrar a ustedes, les voy a compartir un archivo. Vamos a ver ese archivo por los dos chats. Ahora sí. Tal vez ustedes no se acuerdan, pero yo ya les dije cómo funciona el IRF 520. Entonces, lo que les voy a compartir es un archivo. A ver, ¿dónde está? Después en documentos, sí, en documentos. Fritzing. Parts, user. Una pregunta. Señor. Este módulo Max 6675, ¿tenemos que llevarlo el sábado? Pues el sábado nos concentramos en PLC porque para sacar ya la segunda nota y en el otro yo les voy a encargar pues si pueden llevar el sábado también eso y alcanzamos a trabajarlo, lo hacemos, ¿sí? Entonces permítanme, les envío esto a los compañeros de Uitama. Pues creo que usted PLC aquí. Bueno, envían los chats que están relacionados con Uitama. Listo, compañeros. Revisen a ver si ya les llegó, por favor. Ese que dice montaje, regulación, potencia. Sí, señor. Vamos a abrir ese archivo a ver. Para que ustedes vean en qué consiste. Este es el montaje completo, se los explico. Yo ya les expliqué cómo funciona esto, ¿cierto? Recuerden que este elemento simplemente es un interruptor para cargas de corriente continua. Estoy utilizando aquí una batería 9 voltios porque la realidad es que el software de simulación, el FreeSync, no ofrece la posibilidad de incluir una fuente de voltaje, pero lo que vamos a usar, lo que deberíamos usar es la fuente de voltaje que se armó el semestre pasado, pues esperaría yo que lo hayan armado, esa fuente de voltaje, sin saber si la armarían ustedes, ¿no? Entonces, esa fuente de voltaje de 12 voltios, simplemente sustituyendo esta pila, pero si no tienen esa fuente de voltaje, pues entonces consíganse una batería cuadrada y un portapila con dos baterías de 1.5 voltios para conseguir los 12, esos 12 voltios, ¿listo? Vamos a conectarla aquí debidamente y vamos a poner aquí una resistencia porcelana. Coloqué una resistencia normal porque desafortunadamente pues el software tampoco tiene la representación esquemática de esto. Entonces venga a ver. Mire, puse esta resistencia, pero yo necesito que pongan esa de porcelana que les describí. Una de 20 vatios, como de 800 ohmios, ¿no? ¿Si era de 800? No, profe. No. 10 vatios, 20 ohmios. 20 ohmios, eso, listo. 10 vatios, 20 ohmios. Una resistencia de porcelana. Eso sí, si utilizan pilas se les va a ir rapidito. Por eso sería bueno que tuvieran la fuente. Miren cómo está la conexión entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? La idea es la siguiente. Lo que quiero es que ustedes generen
utilicen el potenciómetro como les enseñé a utilizarlo en una clase previa para producir una señal PWM a través de esta terminal, la terminal 3. ¿Recuerdan ustedes cómo se hacía? Variando el potenciómetro desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Repasen por favor esa clase. Usted logra modificar la potencia PWM a través de modulación de ancho de pulso. Entre más alto el valor PWM, pues mayor intensidad de corriente le está aplicando esta resistencia y por ende más se va a calentar. El ejercicio consiste en ir subiendo el valor de esta cosa por ahí póngale usted cada 25 valores, o sea, pasar de 0 a 25 PWM, o sea, la modulación PWM, llévenla a 25, recuerde que el máximo es 255, se puede cambiar de 0 a 255 con la instrucción analog write que vimos en su momento. Entonces, empezamos primero llevando a una lectura de 25, es decir, moviendo el potenciómetro para que el PWM sea 25%. 25, perdón, no por ciento, 25. Medimos la temperatura acá, o sea, eso producirá, la circulación de corriente hará que la resistencia cambie su temperatura. A medida que más corriente circula, pues esta termocupla estará en contacto con la parte de porcelana que se va a calentar. Entonces, el sensor de temperatura registra el valor. Aquí el sensor de temperatura registra el valor y se lo pasa a Arduino. Arduino lee la temperatura, la muestra a través del monitor serial. Lo ideal es que haya una línea que diga la modulación PWM es de tanto, 25. Y el otro rengloncito me diga la temperatura correspondiente es tanto. La dejamos ahí unos minutos porque la temperatura es una variable lenta, es una variable con alta inercia, es decir, no cambia tan rápido. Entonces, la dejamos por ahí unos 2 minutos en 25, luego movemos el potenciómetro para que el PWM suba a 50, esperamos unos 2 minuticos y miramos a ver cuál es la temperatura registrada. ¿Listo? Tenemos que ver cómo sube la temperatura a medida que subimos la modulación PWM. La temperatura tiene que subir. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, noten que tienen que combinar este control, el potenciómetro, el control PWM sobre la resistencia y la lectura de la temperatura mostrada en el monitor serial a medida que va pasando el tiempo hasta que lleguemos al 255. Cuando lleguemos a 255, se supone que esto se calentará al máximo y nos mostrará la temperatura que adquirirá la resistencia. Es un ejercicio lento, pero vale la pena hacerlo para que ustedes vean cómo. Y porque este mismo circuito nos va a servir para estudiar los diferentes algoritmos de control de lazo cerrado. Vamos a aprender a hacer control de lazo cerrado también con la tarjeta programable. ¿Listo? La tarea de ustedes es, ojalá pudieran este mismo sábado los de Bogotá de una vez presentar la evaluación de PLC y llevar armado de una vez esto, para que en vez de trabajar con una batería, trabajemos con una fuente de voltaje. Pero si no alcanzan, pues nos vemos entonces en la próxima clase de hoy en 8 y ahí ustedes me van a mostrar el resultado de esto. Ustedes me van a mostrar esto. Entonces, esto ya armado, van a compartir su cámara, me van a mostrar en la cámara cómo va la lectura, cómo muestra en pantalla la lectura. Por eso tienen que tener un computador para compartirme el monitor serial y un celular con cámara para mostrarme cómo van haciendo todo. ¿Entendido? Y esa es la segunda nota de la asignatura de electrónica industrial. ¿Preguntas? El programa lo hacen ustedes. O sea, yo ya les mostré cómo programar esto, cómo se maneja este potenciómetro, cómo se hace la lectura. Ustedes tienen que combinar los programas
para poder mostrar cómo cambia la temperatura a medida que voy subiendo de manera lenta el potenciómetro, porque es que toca hacerlo despacio. Toca hacerlo despacio. Esa es la tarea de electrónica industrial, que si los de Bogotá la pueden presentar ahorita mismo el sábado junto con la de PLC, fabuloso. Si lo podemos hacer de una vez, salen de esa. Y los de Duitama, pues sí nos toca el miércoles, porque el sábado es el último día para subir notas y pues ya me queda muy encima para hacer eso, ¿no? Bueno, preguntas. Profe, ¿en qué parte se muestra el serial que dice con el que va a tomar de referencia la temperatura? Cuando esté ejecutando esto, aquí en herramientas, en la tarjeta Arduino, como cuando ya esté conectada la tarjeta Arduino, usted simplemente hace aquí monitor serie. Configura el monitor serie, por aquí tiene una cosita para configurarle la velocidad. Es que como no está activo, pero cuando está conectado, usted le puede configurar la velocidad 9600, debe ser la misma velocidad del programa que usted cargó, 9600. Él por aquí va a mostrar la señal, debe aparecer este texto y nos va a decir qué temperatura, nos va a decir iniciando lectura de temperatura primero, luego una vez que esté ejecutando en cada renglón va a decir, si no hay un error nos dirá temperatura 2 puntos, el valor en grados centígrados y luego el simbolito grados centígrados pasará al siguiente segundo, porque lo va a hacer con intermitencia de un segundo. En el segundo siguiente volverá a repetir a ver si la temperatura está igual. Es acá en el computador verán eso. ¿Qué otra pregunta tiene? Lo que entiendo es que tenemos que configurar lo que vimos hoy con lo de la clase pasada, pero entonces eso se hace que todo dentro de la misma lectura y se va haciendo un renglón del uno y un renglón del otro, o se puede hacer todo de una sola vez por una cuestión. Es que ahí es donde ustedes van. Sí, señor, ustedes aquí tendrán que incluir información adicional. Bueno, esto solamente es para el termoparo, pero recuerde que usted va a trabajar con el IRF. O sea, también tendrá que, dentro del mismo programa, deberá incluir las variables para la medición del PWM, del analog write, todo eso. Lo mejor es que siga la lógica. Entonces, ¿usted qué quiere hacer primero? A mí se me ocurre en mi cabeza, yo pienso que primero lo que tengo que hacer es leer el potenciómetro, convertirlo en una señal PWM, luego medir la temperatura. Luego, cuando ya haya medido la temperatura, aquí colocar, por ejemplo, en serial print, decir valor PWM registrado, 25, que me muestre 25. Luego, temperatura actual, tanto. Y sigue el siguiente renglón. O sea, sí, es incorporar todos esos programas que hemos visto de manera independiente en un solo programa. Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Bueno. ¿Alguien más? Pregunta. Señor. Si lo hacemos el sábado ya, ¿lo podemos hacer en grupo o todo tiene que ser individual? No, sí, en grupo. Lo ideal sería en grupo, ¿no? O sea, que ustedes... Sí, profe, porque entre semana nos queda muy... Organícense para que sea en grupo, sí. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para la clase virtual, imagínense, nos toca a todos ponernos a comprar todo. Sí. No, obviamente en grupo. Para la clase virtual también en grupo. Ah, listo, profe. Yo me imagino que ustedes, ¿será que no pueden pasar una noche en la casa de un compañero ahí? O entre todos tomarse un tiempo, ensamblar eso, ponerlo a prueba, cada uno de ustedes estudiar bien y ahí sí. Igual usted está todo el día el sábado. Ármelo en grupo. Si no alcanzan a hacerlo el sábado, pues para el miércoles, pero en grupo. Listo, profe, gracias. El sábado, ¿usted hasta qué hora está allá, profe? Hasta las 3:30. Vale, por ahí a esa hora se lo podríamos estar presentando. ¿Listo? Si sienten que pueden, listo. Ok. Bueno.
Como que si no hay más preguntas, mire que esto está simple, ¿no? Es decir, este montaje no es complicado y nos va a servir para el próximo corte, porque ese mismo circuito no me lo vayan a desarmar. Es más, si lo pueden dejar conectado como con más firmeza, más robusto, porque para el próximo corte vamos a aprender lo que es los controladores on-off y el controlador PID, proporcional integral derivativo. Eso es algo que se utiliza mucho en industria, que es los controles de lazo cerrado, control realimentado. Bueno, Profe, otra pregunta. señor, Con respecto a la conexión que yo di ahí ¿cuál? la otra, la de la tarea, la que vamos a hacer, esa. Sí. Ese circuito que se hace ahí con la termocupla y la resistencia, ¿cómo va conectado? El bulbo de la termocupla Sí. va a estar haciendo contacto con el cuerpo de la resistencia porcelana. Ah, con el cuerpo. Sí. O sea, esta Ah, cosa acá, listo, mire, sí. ¿sí ve este bulbo? ¿Sí lo ve? Sí, sí, sí. Este es el bulbo que contiene la unión bimetálica. Esto Ah, ese tiene va que pegado al cuerpo de la resistencia. está tocando la porcelana. La porcelana es aislante, por lo que no hay problema, pero se calienta. Sí, claro, lo importante es que sense el calor. Exacto, lo importante es que esto transfiera calor. Con el calorcito, pues ahí va a haber el cambio. Sí, listo, profe, gracias. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Para poderme ya ir a acostar, que tengo sueño. Mañana tenemos día sin carro, entonces imagínense, toca tomar bus. Qué jartera. Saqué la Bueno. bicicleta, profe. Ay, no, mano. Para la gente con energía. O la Bueno, moto. a don Ernesto. Yo tengo mi Bueno, moto. Yo tengo mi moto, profe. es día sin carro y sin moto. Bueno, compañeros, si no hay ni más preguntas, entonces nos estamos viendo. Recuerden, los de Bogotá si pueden el sábado de una vez hacerlo de PLC y de una vez entregarlo de esto, pues de una. Para los de Duitama sí nos vemos en 8 días. Como son solo un grupo, pues no creo que haya problema, ¿cierto? Bueno, compañeros, que estén bien, les deseo buena noche. Hasta luego. Profe, Hasta buenas luego, noches, profe. muchas Hasta gracias. luego, compañeros. Hasta mañana. Bueno, profe, buenas noches a todos. Buenas noches, que esté muy bien. Bueno. Hasta luego.